Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar el comportamiento del sensor TPS. Bueno, vamos a definir qué es, para qué se usa y cómo se instrumenta. El sensor TPS viene del inglés, es del Throttle Position Sensor, que significa es el sensor de posición de la mariposa, ¿no? Este sensor se encuentra ubicado en el cuerpo de aceleración del vehículo, como aquí se puede observar en la figura izquierda, o específicamente en la figura derecha, ¿verdad? En la figura de abajo se ve, bueno, más o menos el funcionamiento de este sensor, que básicamente su función es enviar una señal de voltaje a la ECU en función de la apertura de la mariposa, ¿verdad? Sus principales funciones se encuentra la dosificación de la cantidad de combustible al abrir o cerrar, es decir, al entrar poco aire o mucho aire, y también el control de la marcha, ¿no? En mínimo. El TPS, en su función más básica, o se puede ver de forma sencilla como un potenciómetro. Un potenciómetro que está digamos, linkeado o conectado mecánicamente, sí, con el acelerador del vehículo, el cual controla la apertura de la mariposa. Puede estar completamente cerrada o completamente abierta, y bueno, todo el rango de movimiento, ¿verdad? Recordamos que un potenciómetro, bueno, en electrónica o en eléctrica es como este tipo, ¿no? No necesariamente es ese el que está en el cuerpo de la aceleración. Simplemente te explico, o te recuerdo más bien, qué era un potenciómetro. Un potenciómetro era este dispositivo que, si tú varías el giro, ¿vale? Girabas la terminal media. Si tú variabas el giro, variaba la resistencia. Tenía 3 terminales, ¿vale? Y se representaba mediante la figura central, donde tenía 3 vástagos, uno donde se alimentaba con voltaje positivo, el otro con voltaje negativo o tierra, y la parte terminal es la que te decía, o donde enviamos la variación de voltaje, ¿vale? Pero ¿cómo funciona un potenciómetro? Un potenciómetro funciona gracias a la resistividad del material. Recuerda que la resistividad o la resistencia, bueno, déjame poner aquí, la resistencia está dada por una formulita que está en función de la resistividad. Recuerda, la resistencia de un material es igual a la resistividad del material multiplicado por la longitud o dividido sobre el área, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un cable conductor que tiene un área de este tipo y una longitud de este tipo, entonces podemos calcular la resistencia mediante esta formulita, ¿verdad? Entonces, la resistividad, recuerda, es un numerito que está calculado para todo tipo de material. Digamos, el cobre tiene un índice de resistividad dado, la plata y tal, ¿no? Todos los conductores tienen ya calculado esta resistividad. Entonces, es una constante. El área, suponiendo que tenemos cables diferentes, vamos a asumir que el área es constante. Por lo tanto, la resistividad sobre área, pues es una constante, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta formulita? Que si tú varías la longitud del cable, ¿vale?, vas a obtener una variación de resistencia. Muy bien. Ahora, eso explica el funcionamiento de un potenciómetro. Eso explica por qué el potenciómetro varía su resistencia cuando tú giras el vástago central, ¿vale? Bueno, supongamos que esto internamente es un potenciómetro. Recuerda, el potenciómetro tiene 3 terminales y digamos que la parte central es un cable enrollado, ¿vale? Entonces este cable tiene cierta longitud, digamos de aquí para acá, tiene cierta longitud, digamos que tiene 100 ohms, ¿vale? O sea que si tú mides los extremos de un cable, vas a tener 100 ohms. ¿Perfecto? Entonces, fíjate, si tú, la terminal media está conectada mediante, digamos, una aguja también de metal, entonces, si dijimos que la resistencia depende de la longitud, cuando tú tengas el vástago hasta la parte, bueno, la parte izquierda, es decir, cuando esta agujita esté pegando con esta terminal, básicamente la longitud que es prácticamente 0. Por lo tanto, la resistencia va a ser 0, aquí como se muestra en la parte izquierda. Ok, imagínate ahora que mueves el vástago
hasta esta posición, hasta, digamos, un cuarto del recorrido. Entonces, un cuarto del recorrido, tú lo que hiciste fue aumentar la longitud, ¿vale? Entonces, fíjate, entonces tenemos esta longitud, ¿vale? Entonces tienes esta longitud. Entonces, si tú aumentaste la longitud, por lo tanto, va a aumentar la resistencia, ¿verdad? Por esta formulita. Si tú aumentas la longitud, vas a aumentar la resistencia, ¿verdad? Entonces, digamos un caso de 25 ohmios. Ahora, bueno, esta es la medida de resistencia entre otras dos terminales, ¿vale? Bueno, lo que te indica este simbolito, bueno, esta figura, que dice que si tú mides entre la terminal ahora 2 y 3 la resistencia, vamos a ver que vas a medir la resistencia de este cable ahora, es decir, la longitud restante. Entonces, por lo tanto, acá vas a tener 75 ohms, ¿vale? Entonces, este dibujito nada más es para recordarte que si tú incrementas la longitud, vas a incrementar la resistencia. Si la longitud baja, la resistencia cae, ¿verdad? Bueno, ahora, recuerda, también se puede ver al potenciómetro como un divisor de voltaje, ¿vale? Entonces, imagínate que conectas tu potenciómetro a 5 volts y a tierra, ¿verdad? Entonces, dibujamos el potenciómetro y la derivación central, ¿vale? Y vamos a checar el voltaje de salida acá. Entonces, un potenciómetro, recuerda, varía el giro, por ejemplo, de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el voltaje de salida va a estar en un rango entre, digamos aquí se mide 0 volts, entre 0 volts y casi 5 volts, ¿vale? Entonces, dependiendo de la posición del vástago, vamos a tener un radio, digamos un escalamiento entre 0 y 5 volts. Nuevamente, esto se puede explicar como un divisor de voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, digamos, una resistencia 1 y una resistencia 2. Entonces, recuerda, el voltaje de salida en un divisor de voltaje es resistencia 2 entre la suma de las resistencias, ¿vale? Multiplicado por el voltaje de entrada. Digamos que el voltaje de entrada en el otro caso sería 5 volts. Entonces, si la resistencia, bueno, analiza, si la resistencia R2 es casi 0, digamos está en un extremo del potenciómetro, 0 ohmios, por lo tanto el voltaje de salida, ¿cuánto va a ser? Pues 0 volts, ¿verdad? Y ahora, si R2 es, digamos, bueno, si R1, ahora vamos a decir que está en la posición de arriba, si R1 es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Que B de 0 es R2 entre 0 más R2 por Bin. Es decir, R2 entre R2 pues es 1, ¿no? Es Bin. Por lo tanto vamos a tener 5 volts. Si te fijas, entonces si variamos la resistencia y usamos la fórmula del divisor de voltaje, podemos decir que el potenciómetro va entre un rango de 0 a 5 volts, ¿vale? Bueno, pues eso es el funcionamiento del TPS. El TPS varía, te digo, entre 0 y 5 volts. Bueno, dependiendo de la conexión, ¿no? Hay dispositivos que en vez de ponerle 0 volts, le ponen un voltaje negativo. Esto quiere decir que aumentas el rango de medición y vas a ir, por ejemplo, si le ponemos menos 12, vas a ir desde menos 12 a 5, ¿no? ¿Eso qué va a producir? Pues que le vas a dar una mayor precisión a tu sensor, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vamos a ver ahora el TPS de la marca Bosch, es este, que aquí como te dice que llega a medir hasta los 88 grados, 88 grados. Bueno, dice que la cantidad de entrada pues serían los ángulos, el ángulo, y la salida es una resistencia, ¿verdad? Entonces aquí te dice, mira, es un sensor potenciométrico con característica lineal. Recuerda que hay potenciómetros lineales y no lineales, pero en este caso no tendría sentido poner un sensor no lineal, ¿verdad? Bueno, un potenciómetro no lineal. Y bueno, pues aquí te dice la aplicación de este sensor,
el diseño y operación, el que te acabo de explicar, en los dibujitos de abajo que representa cada cosa, es como todo, ¿no? UA es el voltaje de salida, V es el voltaje de alimentación y Phi es el ángulo de rotación. Bueno, aquí te da las características eléctricas, bueno, el nombre de la pieza, que hasta donde mide, ¿no? Hasta 86 grados de seguridad. ¿Qué más? Te dice la dirección de la rotación. Aquí, por ejemplo, la resistencia total te dice que este dispositivo solamente tiene 2 kiloohms máximo, ¿no? O sea que mide de 0 a 2 kiloohms y con un 20% de precisión. Puede ser 2 kiloohms hacia arriba, 20%, o 2 kiloohms hacia abajo, 20%. ¿Qué más? El voltaje de operación, o sea, que funciona con 5 volts. O sea, la fuente positiva va a ser 5 volts. La carga es óhmica, es una resistencia, y creo que eso sería todo, ¿no? Bueno, la operación, el que opera desde menos 40 hasta 130 grados centígrados. Es decir, que si estás en ese rango, la medición va a ser buena. Y que tiene un servicio de vida de 2 millones de uso. Este es el diagrama de cómo está estructurado el sensor, y en la parte derecha se ve la curva característica del sensor. En el eje X te está marcando los ángulos y en el eje Y te está marcando el voltaje, digamos, normalizado. Recuerda que el voltaje normalizado es el voltaje que te está dando el sensor dividido sobre el voltaje total. ¿Para qué? Para que el máximo sea un 1. ¿Vale? Bueno, entonces lo que te quiere decir esta gráfica es que dependiendo de la variación de la mariposa, es decir, si está a 10 grados centígrados, te va a dar una medición, no sé, de 0.07, digamos, ¿vale? Y que si tú incrementas la variación, digamos, 20, 30, 40, 50 grados, te va a dar, digamos, 0.5 volts, ¿vale? Bueno, en este caso, ¿no? Esto simplemente es para determinar la curva característica del sensor. Tú recuerda, puedes tener una variación entre 0 y 5 volts. Muy bien, entonces, fíjate, este es el diagrama de las conexiones. Para específico de este sensor, solamente tiene 3 terminales. Hay sensores que tienen 4 terminales, pero en específico este tiene 3 terminales. Puede estar conectado de esta forma o puede estar conectado de esta manera, ¿vale? Bueno, entonces, lo que te está diciendo es que el terminal 3 depende del ángulo de posición de la mariposa. Es decir, el 3 va a enviar la señal, recuerda, este es el vástago central, entonces el 3 va a mandarte la señal a la EQ de qué posición tiene la mariposa. Por ejemplo, si está abierta o está cerrada hasta la mitad, ¿vale? El 2 va a ser la alimentación, va a ser 5 volts, y el 1 puede estar en tierra o un voltaje negativo, dependiendo de la configuración. Entonces, recuerda, este sería el vane y este sería como que la tierra, digamos, y aquí este vástago da la variación, es decir, la variación de voltaje, dependiendo del ángulo de apertura de la mariposa. ¿Vale? Pues como ves, este sensor está muy fácil de entender. Realmente nada más es un potenciómetro que dependiendo de la apertura de la mariposa manda una señal de voltaje. Digamos, en caso ideal, cuando la mariposa está a la mitad, bueno, por ejemplo, cuando está, digamos, cerrada, te podría mandar una señal de casi 0 volts. Cuando esté abierta, te manda una señal completamente abierta de 5 volts, ¿no? Y cuando está a la mitad te va a mandar una señal de 2.5. Te digo, esto es un ejemplo nada más, no necesariamente ocurre eso. Deberías de analizar cada caso en específico, ¿vale? Bueno, aquí tiene algunas resistencias. Esas resistencias, digamos, que son de protección para que el potenciómetro nunca llegue a 0 volts, ¿no? Bueno, por ejemplo, a una resistencia de 0. Porque recuerda, si hay una resistencia de 0, pues haces un cortocircuito entre la terminal 1 y 2. Entonces, por eso ponemos pequeñas resistencias de protección. Vale, pues yo creo que eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.